Muy buenos días, tarde o noche, según sea el país donde te conectes a esta hora. Soy Leslie Pulido y junto a radiocomunidad.com te damos la bienvenida a Ven América. Hablemos de Venezuela, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo, una iniciativa de los venezolanos en el exterior. Síguenos en Facebook como Benamérica Comunica, en Twitter como @benamericacom y en Instagram nos encuentras como Benamérica-comunica. Hoy te saludamos y agradecemos por permitirnos acompañarte en nombre de la familia de radiocomunidad.com. De Lía Santana en la dirección general, de Susana Pineda, quien nos acompaña siempre en la administración, del señor Joel Garrido en el control de estudio y los magos de la edición y musicalización, Carlos Anoja y Rafael Cedeño. Gracias, muchísimas gracias por sumarse a la Venezuela posible. Hoy tenemos un programa dedicado al desempeño de la mujer venezolana en la reconstrucción de Venezuela. Lo llamamos Mujeres en Acción Solidaria por Venezuela. Tenemos como invitadas a Beatriz Rangel, venezolana, consultora en temas de financiamiento para el comercio, columnista del Latin American Herald Tribune, miembro de la junta directiva del Inter-American Institute for Democracy, graduada en la UCB, tiene maestría en Boston University y en Harvard. Hoy se encuentra en Miami, Florida. Con ella conversaremos sobre una nueva narrativa para Venezuela. También nos acompaña desde Caracas, Venezuela, María Isabel Peña, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Tiene maestría en diseño urbano en la Universidad de Columbia. Es profesora en pre y posgrado en diseño urbano y en la Universidad Central de Venezuela, pues trabaja ampliamente durante, algunos años, ¿no? También es miembro asociado de la Fundación Espacio y co-creadora del proyecto Caracas City 450. Coautora de Caracas del Valle al Mar y es que es una guía de arquitectura y paisaje. También nos acompaña este día Cristal Montañez Baylor, filántropa, reina de belleza venezolana, ganadora del Miss Venezuela en el año 77. Nos representó en el Miss Universo en ese entonces y hoy es nuestra invitada no por ser Miss, sino por su trayectoria en pro de los derechos humanos, en la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, y en particular por el apoyo que ha ofrecido a los migrantes venezolanos que se encuentran en los campamentos de refugiados en Colombia. Cristal pertenece a diversas organizaciones del carácter filantrópico cuyo propósito es combatir la pobreza y la desigualdad. Hoy tiene un proyecto que se llama Esperanza por Venezuela, que busca dar respuestas concretas a la crisis humanitaria que viven nuestros connacionales que han ido emigrando. Bienvenidas a Benamérica para que hablemos de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Beatriz, ¿cuál es la importancia que en este momento empecemos a construir una nueva narrativa en función de todo esto que estamos haciendo, la solidaridad para reconstruir a Venezuela? Millón de gracias, Nelly. Gracias por la invitación. Y yo celebro que Benamérica esté de una manera militante tratando de crear una nueva narrativa para Venezuela, porque no se puede ganar ninguna batalla por la reconstrucción, por la recuperación, la construcción o la reconstrucción de una democracia sin que tenga una participación protagónica la sociedad civil. Y lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela es que la sociedad civil se encuentra en un estado de completo apabullamiento, donde no siente ningún estímulo para movilizarse ni para seguir luchando. ¿Por qué? Porque tiene un decenio y medio luchando de todas las formas posibles, expresando su disenso frente a un régimen opresor y criminal, con protestas públicas, con paros, con
tocada de cacerolas, con recoger firmas, con participación en votaciones. Y pareciera que absolutamente nada de todos esos esfuerzos y sacrificios la han llevado a avanzar, sino que todos los días su situación es peor, hay más hambre, ahora miseria, hay desolación, y ahorita Venezuela está enfrente de una tragedia todavía mayor que no se había producido en el planeta Tierra desde la época de que Pol Pot era el gobernante en el país que se llama Camboya. Entonces, esa sociedad civil, si no se consigue una narrativa que la movilice, Venezuela puede quedarse en una situación como la que está Somalia, que es un país, un estado fallido y que no ha podido salir de ahí porque no hay ninguna participación de la sociedad civil, entre otras cosas. ¿Y cómo tiene que ser esa narrativa? A mi modo de ver, la narrativa tiene que montarse sobre un hecho que es indiscutible. La sociedad civil venezolana ha logrado dos cosas muy importantes. Una, impedir que el régimen tome total posesión del país, y dos, ha logrado que la comunidad internacional se dé cuenta de la tesitura y naturaleza del régimen, porque al principio lo veían como un régimen revolucionario más de América Latina, y es gracias a los sacrificios de la sociedad civil, a esas madres que salieron a despedir a sus hijos para que fueran a una protesta y recibieron de vuelta un cadáver, a esos maestros que se llevan a los niños a su casa a comer porque temen que se mueran de hambre. Esos son los verdaderos héroes, y es alrededor de esos héroes anónimos que tenemos que reconstruir la narrativa. Tenemos que buscar quiénes son los personajes. Gente como, por ejemplo, María Isabel, que está trabajando en los barrios de Venezuela para ganar espacios públicos. Gente como Cristal, que se ha metido en todos los albergues que hay en la frontera colombo-venezolana para recibir a los venezolanos, para que estos venezolanos no se mueran de hambre ni se mueran de enfermedad. Esos son los héroes e heroínas que tenemos que empezar a cantar en una narrativa, así como hacían los juglares en la Edad Media, que construían nación contando los cuentos de unos héroes anónimos que después se convertían en el modelo a seguir para las diferentes comunidades. Ese es el tipo de narrativa que necesitamos ahora. Me encanta lo que acabas de compartir porque precisamente este es el piso que nos permite darle la entrada a las otras invitadas. Una nueva narrativa en base a hechos concretos. María Isabel, en nuestra conversación de la producción del programa, me quedé maravillada con todo el trabajo que están haciendo desde Caracas City. Coméntale a nuestra audiencia, tanto en Venezuela como internacional, ¿cuál es el objetivo de ustedes como organización y los logros que han ido adquiriendo cuando llegan a estas comunidades? ¿Cómo es la acogida y cómo esa narrativa de la que nos está hablando Beatriz empieza con hechos cuando tú compartes en función de las necesidades de la comunidad? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que me siento honrada de tener unas compañeras de panel y una entrevistadora tan lúcida y tan bellos sus trabajos, ¿no? Fíjate, nosotros desde la Fundación Espacio, que es una ONG que venía trabajando hacia 10 años, con motivo de los 450 en el 2017, hicimos un primer estudio investigativo profundo en el cual hicimos un respaldo de todo aquello construido con dinero en democracia, con dinero en petróleo. Con lo cual queríamos visibilizar que habían altísimo nivel de todas las inversiones que se hicieron y que estaban a nivel mundial respaldados con diseñadores como por ejemplo el que hizo el diseño de Caracas Country Club, es el mismo diseñador que hizo el Central Park de Nueva York, o por ejemplo el que hizo el Hotel Ávila o el ortopédico infantil es el mismo que hizo el Rockefeller Center. Luego de eso pasaron los meses y nos fuimos dando cuenta que había que hacer que la gente se movilizara, constatara, conociera, y había una gran cantidad de
íbamos a y hasta el Alamuro, que gracias a esas obras de país, hasta una nueva fase. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de aves de tamaño inmenso que corren desde el Ávila hasta el volcán, gracias a esas inversiones que se hicieron con muy buena calidad, y que nos llevó después a hacer otra propuesta, y es que al lado de cada edificio y al lado de grandes paisajes urbanos construidos, casi siempre hay un bar. Actualmente estamos trabajando en 10 barrios de la ciudad, y actualmente nosotros en esos barrios hemos estado estableciendo una relación desde adentro hacia afuera. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Valorarlos. Y cada uno de las valoraciones los hacíamos con concursos públicos y abiertos a que de alguna manera influenciaran y mejoraran el espacio público de esos entornos. Eso nos llevó a tener concursos en la ciudad formal y también en la ciudad informal. Y en la ciudad informal hemos estado haciendo incursiones interesantísimas. Por ejemplo, tenemos un grupo que ganó de periodistas en un barrio que se llama Santa Cruz. Este barrio Santa Cruz queda en Campo Alegre, y bueno, su propuesta era que a través de la información se podía combatir la inequidad. En este barrio, el curso que una de ellas, periodista Flor Antonia Singer, imparte a los niños y adolescentes, hizo que esta comunidad tenga todas las semanas, los días jueves en las tardes, dan las noticias a capela en el bulevar. Ahora que hay pandemia, lo hacen desde un balcón. Pero no solamente eso, también se nos unió otro proyecto muy interesante que se llama Inside Out, en el cual hicimos 90 fotografías de los fundadores y tapizamos todas las paredes de la iglesia que está al lado, para que se pudiera ver y se pudieran visualizar esa gente que tiene 60 años allá y que todavía no se reconoce como ciudadana. Cuando lo digo así, lo digo porque, bueno, hay luchas internas que, bueno, que de pronto el alcalde quiere poner un puesto de vigilancia en vez de poner un puesto de cultura y de información. Pero si nos vamos a otros contextos, por ejemplo, en el contexto de La Charneca, nosotros también hicimos otra propuesta con otro grupo de unos profesionales muy jóvenes, profesores todos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y bueno, nos vimos amenazados de que si seguíamos haciendo esas propuestas, pues nos iban a correr con violencia. Y bueno, finalmente ellos se dieron cuenta que no teníamos que ver nada con las tensiones políticas, que lo que queríamos era de alguna manera cohesionar al grupo de vecinos y de gente que vive en La Charneca, y finalmente los que dieron la respuesta positiva y se incorporaron a hacer el proyecto realidad fueron los niños. Y los niños, bueno, se apropiaron de tal manera de la propuesta, que consistía en unos techos tensados, en una estructura que se había quedado a medio hacer. Entonces se hizo una especie de plaza cubierta con una cantidad de instalaciones pequeñas de siembras que hicieron los niños, y ellos mismos decidieron que necesitaban tener un campo para jugar metras. Hicieron un juramento que lo llamaron el juramento de las metras, que dejaban una bolsa llena de metras para que los niños siempre pudieran jugar y no tener que subir a su casa. Y bueno, el tema es construir con la gente respuestas que modifiquen y mejoren su entorno de calidad y que les dé una diferencia. También lo hicimos en Catuche, y en Catuche fue muy bello, gracias a Fe y Alegría y gracias a una asociación civil que se llama SOCICA. Y el grupo ganador en este caso fue un grupo de paisajistas que de una manera muy acertada pensaron que no solamente se trataba de hacer de los taludes unos taludes que tuvieran estructuralmente una capacidad de retener esa tierra sin que se desmoronara cada vez que hay alzas del río, sino que había la posibilidad de sembrar. Entonces también se sembró para comer, pero también se sembró para hacer emprendimientos. Esos emprendimientos juntaron a las mujeres del barrio Catuche para hacer mermelada de ají dulce.
pero también reunieron a los hombres de Catuche para hacer un producto que ahora lo están metiendo en el mercado, que son adoquines hechos con las piedras del río. Entonces, bueno, la idea es no solamente beneficiarlos con que el espacio sea mejor, sino encontrar salidas que peleen de alguna manera con esas salidas tan fáciles que se consiguen en el barrio, que por lo general tienen que ver con droga y con violencia. Y bueno, significa darle un repertorio nuevo de valores para que de alguna manera ellos se identifiquen y logren tener, conquisten su alma, pues en vez de irse por las drogas o por la violencia, logren de alguna manera construir su espacio, su entorno mejor, pero también logren tener un oficio con que vivir. Ese es más o menos el esbozo de lo que estamos haciendo hoy en día. Muchísimas gracias y qué hermoso trabajo, porque además, y de hecho lo compartía con otra de las invitadas y contigo, que es cuando tú empiezas a construir en base a las necesidades del barrio, de quien va a utilizar el servicio, apropiarse del espacio público para ayudarse a producir y para con esto también sostenerse, autosostenerse, me parece maravilloso. Eh, Cristal, coméntanos de la experiencia con esto de la Esperanza por Venezuela. ¿Cómo ha sido el proceso de encontrarse con estos connacionales en situaciones tan terribles? Y por supuesto también tienen espacio para compartir con el resto, con la otra invitada sobre la experiencia que nos acaba de compartir, ¿no? De comentar. Claro, Leslie, primero que todo, gracias por la invitación. Y especialmente por compartir en este panel con dos mujeres extraordinarias, con proyectos absolutamente necesarios para lo que es la reconstrucción en el proceso de liberación de Venezuela. Y también porque me parece que este canal de información que está desarrollando Benemérita es increíble para enlazarnos y unirnos a todos en diferentes partes del mundo. Felicitaciones. Gracias. El proyecto es conocido a nivel internacional como Hope for Venezuelan Refugees, que traducido al español es Esperanza para Refugiados Venezolanos. Lo llamamos en inglés porque se origina aquí en Houston, en el seno del Club Rotario y Club de Houston. Yo soy rotaria también, aparte de otras cosas. Y mucha gente voy a comenzar un poquito al revés, ¿no? Porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué si Venezuela tiene tanta necesidad ustedes comenzaron a trabajar con los refugiados en Colombia? En realidad el proyecto se genera porque era literalmente imposible, sin tener ciertas conexiones, llevar contenedores a Venezuela de una manera segura y de una manera en que nosotros pudiésemos darle la confianza a los donantes internacionales sin tener que pagar ciertos gastos no necesarios que a veces hay que pagar cuando se llevan contenedores humanitarios a Venezuela particularmente. En conversaciones con el donante, porque sí implementamos un pequeño proyecto en Venezuela sumamente difícil de implementar. De hecho, yo trabajé 12 años en Pakistán, trabajé con refugiados afganos, yo nunca he visto una cuestión tan difícil de implementar un proyecto humanitario. Al ver esto, el donante nos dice, estamos interesados en ayudar a los venezolanos en Brasil y Colombia. Yo me ofrecí a hacer toda la investigación in situ en Colombia para verificar realmente qué estaba pasando y me fui a Colombia en agosto del año 2018 a identificar posibles aliados y a ver exactamente qué está pasando, porque muchas veces se reportan noticias o data que no son verdaderas. Así comienza el proyecto. Creamos un proyecto para responder a la necesidad número uno en esta crisis de la gente que abandona nuestro país, a Colombia y sale a otros países desde ese punto de salida, huyendo de la violencia del régimen de Venezuela. El objetivo principal del proyecto es responder a la necesidad de alimentar a esta población que sufre de lo que se considera inseguridad alimentaria.
De acuerdo a las organizaciones internacionales, esa es la necesidad número uno y sigue siendo aún ahorita en lo que es la crisis de la respuesta al COVID. Entonces organizamos el proyecto en ese parámetro. ¿Cuál era el objetivo principal? Era el de identificar y ayudar a los centros de distribución de alimentos y albergues que ya estaban ayudando a nuestra gente y a los retornados colombianos, una población muy importante porque van mano a mano. Los retornados colombianos, recordemos que fueron expulsados del país. Comenzamos a identificar estos centros para aumentar la capacidad de ellos de servir alimentos y también mejorar la capacidad no solamente de atender más gente, sino de mejorar el valor nutritivo de los alimentos. Nosotros en realidad, en resumen, movilizamos 46 toneladas de alimentos de nuestro donante. Teníamos un contrato de cooperación internacional con Rise Against Hunger. Compramos localmente en Colombia 31 toneladas de alimentos porque la idea es importar alimentos, pero también hay que darle a la comunidad que uno está ayudando. Eso ayuda a disminuir el nivel de xenofobia y estimular la economía local. Entonces ese era uno de los objetivos. Gracias a nuestros aliados locales, a nuestros aliados logísticos y a nuestro equipo que trabajaba en el campo, logramos distribuir más de 647,000 alimentos calientes a la población venezolana, distribuir 31 toneladas de alimentos entre los centros que ayudamos, que fueron 11 centros de distribución de alimentos y 7 comunidades en Cúcuta, 7 albergues y 3 centros de distribución de alimentos de los patios a Pamplona. Todo esto está en lo que se considera la ruta de la red humanitaria. El proyecto tardó 41 semanas y terminó el 31 de enero de este año, para luego comenzar a planificar en la próxima etapa. Bueno, todos sabemos que todo el mundo se interrumpió, el planeta, con la crisis del COVID-19. Claro. Tuvimos que planificar de una manera muy diferente qué íbamos a hacer para ayudar a responder, porque en un momento determinado baja la migración venezolana, comienza de que salía de Venezuela hacia Colombia, comienzan los venezolanos a devolverse a Venezuela por las causas que conocemos. Los han desalojado, perdieron sus trabajos, pero en este momento que están saliendo los venezolanos que están en Venezuela, que no pueden conseguir comida, los venezolanos que regresaron, que los han maltratado, y hay una migración cruzada. Sí. Gente que va a Venezuela y gente que sale de Venezuela. Con el problema doble de que no solamente es la crisis migratoria, pero es la crisis del COVID-19 y esta pandemia global, lo cual complica las cosas bastante. Entonces, en este momento estamos apoyando a los albergues que están cocinando para sus hermanos venezolanos, porque así los llaman la mayoría de estos voluntarios. Casi todos son colombianos. Fíjense, Cristal, yo quiero darles la oportunidad, porque ambas organizaciones durante la producción compartían anécdotas que me parecen maravillosas y además importantes en función de esto que compartía Beatriz, darle voz y además rostro a esos héroes anónimos. Y voy a regresar con María Isabel. ¿Me escuchas, María Isabel? Sí, aquí estoy. Okay. Fíjate, tú compartías, y en una de las preguntas que te realizaba, que es cómo hicieron para poder ponerse de acuerdo cuando hay en los barrios, así tanto en los barrios como en la clase media, hay diversas posiciones políticas. ¿Cómo hicieron para poder llegar a articular, a tender ese puente entre ambas posiciones? Y luego, también cómo hicieron y cuál fue la respuesta de algunos líderes negativos, y vamos a ponerlo entre paréntesis, llamados malandros, de la misma comunidad, para poder llevar incluso los cines y el aporte que ellos dieron
con sugerencias de películas inclusive. Bueno, muy buena la pregunta, la verdad. Fíjate, lo primero es que ellos entienden que nosotros no estamos afiliados a ningún partido político y que estamos trabajando por un bien común que es el espacio compartido, el espacio colectivo, el espacio público. De todos es sabido que dentro del barrio los espacios internos, es decir, las viviendas de cada uno, son muy hacinadas. Y por esa razón es muy importante el espacio que queda afuera, porque es el espacio complementario. En uno de los casos, nunca ha sido fácil. Siempre amerita de unos meses en los cuales estamos conociéndonos y ellos adquieren confianza en lo que somos y en lo que vamos a hacer. Lo primero es entender que nosotros no vamos a imponer una idea, pero que sí tenemos un abanico de experiencias o de imágenes que los pueden ayudar a hacer mejor sus espacios. Con esta idea, nosotros, por ejemplo, en el caso de la charneca, bueno, hicimos una incursión, era muy sencillo, era una estructura que se había quedado con una promesa que les habían hecho de hacer un gran gimnasio y tenía 5 años abandonada. Y bueno, por supuesto había gente que se oponía a que nosotros reusáramos esa estructura, así fuese con algo temporal. Lo que nosotros proponíamos era sobre las columnas ya que estaban en sitio, poner unos bambúes altos y a partir de esos bambúes tensar en un sentido y en otro para hacer de esa zona un espacio de plaza cubierta. El asunto es que llegado el momento de hacer la implementación, la gente primero no acudía a nuestro llamado, fuimos pocos, empezamos a desmalezar el lugar, hasta que de pronto al día siguiente se aparecieron 100 personas con camisas rojas a desmalezar todo el lugar. Y seguidamente nos abordaron y nos dijeron, si ustedes siguen aquí, les sacamos a los colectivos. Y bueno, hasta que las amenazas se volvieron cada vez más violentas y nosotros hablamos con los líderes con los cuales siempre habíamos conversado y les dijimos, miren, lejos de lo que están proponiendo ustedes, nuestra propuesta es más bien que el espacio público se vuelva un espacio de cohesión, de integración, y lo menos que queremos es que se violente nada. Entonces, de manera que nosotros agarramos nuestro cachachá y nos vamos a otro lugar y se lo ofrecemos a otra gente que está abierta a recibir este dinero, que no es en realidad dinero lo que damos, sino estas inversiones en mejoras, en plantíos, en techos, en murales. Lo hacemos en otro lugar. Bueno, faltando 2 semanas para que se cumplieran los 3 meses, que son los meses que nos damos para que las implementaciones se culminen, volvieron esos líderes negativos que entendieron, nos investigaron a todos, nos acusaron frente a todas las autoridades políticas de lo que estábamos haciendo y volvieron con el rabo entre las piernas, como quien dice, diciendo por favor háganlo. Lo más importante fue que regresamos y desafortunadamente la gente se sintió con mucho temor y no quisieron bajar a ayudarnos a tensar las telas, a plantar las matas medicinales que llevábamos, a hacer materos con cauchos reciclados. El jardín botánico nos regaló plantas, tierra, todo. Pero fueron los niños, más de 35 niños, con una maestra, que vinieron y ellos como desprejuiciados dijeron, no, nosotros tenemos que aprovechar esto es para nosotros. Y ellos, comandados por el jardinero de la escuela, hicieron todos los plantíos en cada uno de los cauchos, decoraron los cauchos, organizamos el espacio e incluso pidieron que ellos querían un terreno para jugar metras, porque eso era para ellos. Entonces, bueno, la manera de enfrentarlos ha sido muy difícil. En el caso pero bueno, lo logramos en este caso. En el caso de Chacao fue complejo también, porque si bien uno dice que los paralegales siempre están en el barrio, bueno, en Chacao nos sucedió algo bastante fuerte porque el concurso lo había ganado un grupo de periodistas que creen en la información y en la capacitación de la gente, y sin embargo el alcalde pues era del pensamiento que los vecinos lo que querían era un puesto de vigilancia dentro del barrio, cuando hoy en día esos puestos de vigilancia por Gaceta están prohibidos.
Y están prohibidos porque se ha visto que, bueno, que son lugares donde se almacenan armas, drogas, violencia, cualquier cosa terrible que puedan pensar. Y ellos lo que querían hacer de ese módulo, un módulo más bien educativo, con cursos. Y bueno, lo que sucedió fue que la fuerza de la comunidad fue tal que ellos mismos entendieron que esa convocatoria que nosotros le hacíamos a integrarse no podían perder ese impulso y que ellos mismos querían construir ese espacio, que fue lo que hicieron. Y de hecho, ellos, por ejemplo, diferenciaban y decían, bueno, vengan ustedes antes de las reuniones de la Caja CLAP y después nosotros nos quedamos reunidos con otros temas. Incluso eso motivó que ellos hicieran reuniones para ocuparse de sus muchachos que estaban en drogas. Y eso lo motivamos gracias a estas reuniones en pro de armar el espacio público, de mejorar un lugar para todos, para hacer, por ejemplo, cursos de gastronomía. Muchos de ellos trabajan como mesoneros o trabajan en cocinas. Entonces, bueno, todas esas cosas los estimularon a sentir que ellos podían creer otra vez en ellos mismos y en la fuerza que ellos tienen de reconstruirse como personas. Y un gran instrumento que nos ayudó muchísimo, y hoy se comprueba más que nunca con una noticia de hoy, es que el cine sigue siendo un instrumento de socialización maravillosa. Entonces siempre planteábamos el poder tener un espacio de cine con todos, y ellos mismos escogían y seleccionaban qué película querían ver. Y en una vez nos acercamos a unos que se llaman los free convicts, o sea, los convictos libres. Uh-huh. Y me acerqué al hermano y le dije, mira, queremos hacer un cineclub. Oye, qué buena la idea, y no sé qué. Y total que me dijo, mira, ya te tengo la película que vamos a poner, la primera película. Y luego, ¿cuál será? Me dice, bueno, vamos a poner Huele Pega. Y yo me quedé muy impactada y le dije, pero Huele Pega es fortísima. ¿Cómo lo van a ver los niños pequeños? Y me dice, porque hay que enseñarlos desde el momento en que ven películas hay que ponérselo, para que sepan lo que es el mal y para que sepan de lo que hay que librarlos. Entonces, fíjate, es increíble cómo no hay que excluir a nadie, hay que saber acercarse y no tener tanto miedo. Yo creo que hay mucho miedo en nosotros, la clase media, primero en no quererlos ver, en no querer entender sus necesidades y entendernos como humanos que somos todos y como necesidades que tenemos unos y otros y que al final todos queremos el bienestar. Entonces hay que romper esas barreras y la cultura es una fórmula maravillosa. Muchísimas gracias por eso que acabas de compartir. Yo también creo que visibilizar y darle al otro también el puesto de ciudadano y de ser humano nos acerca como comunidades, como sociedad. Yo creo, Nelly, si me permite, sí, que lo más importante de todo lo que Marisabel nos ha contado, es que tenemos que aprender a ver a Venezuela con otros ojos. Así es. De la adversidad, además es que hay que recordar la regla clásica del desarrollo, que es que de las necesidades que sale la innovación. Uh-huh. Los venezolanos allá se están reinventando todos los días. Entonces lo que hay es que buscar esas experiencias como la de Marisabel, de reinvenciones exitosas, y empezarlas a proyectar y que los venezolanos se vean en ese espejo y no en el espejo de lo que está pasando en Bélgica o en las reuniones con los primeros ministros o presidentes del mundo, porque eso no los va a llevar a ninguna parte. Lo que los va a llevar a alguna parte es que ellos se vean retratados con alguien que dentro de su entorno ha tenido éxito a pesar de la adversidad. Exactamente. Vamos a ir a una pausa para identificar a la emisora y vamos a regresar nuevamente. Estamos conversando hoy con Beatriz Rangel, María Isabel Peña y Cristal Montañez. Son mujeres que están trabajando por Venezuela en solidaridad, cada uno en su ámbito, en las organizaciones de las cuales son miembros. Y hoy estamos acá en Benamérica para que hablemos de Venezuela por radiocomunidad.com. No te retires, sigue con nosotros para que sigamos compartiendo esta información. Estamos de vuelta en Benamérica para que hablemos de Venezuela. Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como benamerica.org, en Twitter como benamerica.comunica y también en Instagram como benamerica-comunica.
Para que te mantengas siempre en nuestra sintonía, síguenos en Facebook como Radio Comunidad Venezuela y descarga nuestra aplicación desde Google Play Store para teléfonos Android y desde Apple Store para iPhone. Ahora seguimos conversando sobre mujeres en solidaridad por Venezuela, mujeres en acción. Estábamos escuchando a María Isabel Peña con la experiencia de la apropiación de los espacios públicos, también a Cristal Montañez con la experiencia de la Esperanza por Venezuela en los campos prácticamente los campamentos de refugiados en la frontera colombo-venezolana, y Beatriz Rangel, quien estaba compartiendo con nosotros en el espacio, en el segmento anterior, sobre la importancia que es trabajar con las necesidades de la comunidad. Beatriz, compartías esta reflexión sobre la importancia de los trabajos que están realizando estas dos organizaciones. Esto forma parte de lo que tú has ido construyendo como una nueva narrativa para Venezuela. Sí, que yo creo que lo que ellas están haciendo es parte de esa narrativa, y esas son las historias que hay que contarle al pueblo de Venezuela y también al resto del mundo, porque también en el resto del mundo hay dudas sobre si los venezolanos van a ser capaces de salir de la crisis en que están. Y el trabajo de María Isabel y el trabajo de Cristal demuestran perfectamente bien que sí, porque en condiciones muy adversas han podido responder de una manera positiva y lograr metas que la mayoría de los seres humanos no lograríamos. Cristal, continúo contigo. Fíjate, acaba de decir algo que Beatriz, y creo que nosotras lo conversamos en nuestra conversación anterior, y tiene que ver con esto de la resiliencia y la resistencia. ¿Cómo ves tú las capacidades que hay en Venezuela y qué significa para ti resistir? Mira, vamos a ir a un ejemplo práctico en cuanto a lo que es resistir, porque la mayoría de los venezolanos con mucho valor han resistido de otra forma, ¿no? Han respondido al llamado político de algunos líderes y han salido a la calle a defender lo que les han pedido que defiendan, tomando muchísimos riesgos. Eso es un tipo de resistencia. Lo que está haciendo María Isabel es resistencia pura. Ella, a través de su programa, está resistiendo a los parámetros establecidos por el régimen y por aquellos seguidores del mismo. Y está logrando hacer un cambio de la balanza con propuestas positivas necesarias para la comunidad, y además de eso ha logrado algo valiosísimo y muy importante, que es que la misma comunidad se involucre en generar estos cambios y sean ellos mismos los agentes de cambio. Sí. Entonces el enfoque es menos en las diferencias y más en, oye, los que nos están ayudando quieren lo mismo que nosotros, pero no lo sabíamos, no lo queríamos aceptar, no lo queríamos ver. Entonces esos son los cambios verdaderos que se producen de una resistencia estratégicamente bien planificada, que va no solamente por una lucha política, pero por una lucha ciudadana. Entonces, por eso, cuando me comentabas del proyecto, yo te estaba comentando, uno de mis grandes mentores, en paz descanse, Gene Sharp, cuando nos reuníamos, él me decía, tú siempre me preguntas qué hacemos, cómo podemos resistir en Venezuela. Y él me comentaba, yo no soy venezolano, nunca he estado en tu país, tú eres venezolana. Cuéntame tú a mí, ¿qué se está haciendo en Venezuela para ayudar a esas comunidades consideradas como que no comparten los valores de la oposición? ¿Qué están haciendo para ayudarlos, para ustedes cambiar la balanza y atraerlos de una forma de que se beneficien ellos y por ende se beneficien todos? Entonces, para mí eso es una resistencia positiva que conlleva el empoderamiento de las dos poblaciones, la que ayuda tanto como la que se está ayudando, que fomenta los enlaces de unión
y que realmente ayuda a la gente a alejarse de esos paradigmas que los mantenían separados. Están resistiendo a esos paradigmas, se están abriendo, se están liberando. Eso es otro tipo de resistencia. Este tipo de resistencia es más sostenible, se puede sostener en el tiempo, beneficia a la gente, contraria al tipo de resistencia al cual estamos acostumbrados, que es una resistencia que normalmente no tiene estrategia, no tiene planes de contingencia, es efímera, es reactiva, emocional, comienza y se acaba igualito de la misma forma. Exactamente. Beatriz, ¿tienes algo que comentar? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Cristal, porque si algo nos ha faltado es ver el mundo con el cerebro, y pues lo vimos viendo es con las hormonas, y así no va a funcionar. Tenemos que ver el mundo con muchísima capacidad de raciocinio para poder ver cuáles son los elementos que nos permiten avanzar en la lucha, y va a haber momentos en que nos vamos a tener que replegar, pero eso tiene que ser un ejercicio organizado. Es decir, tú cuando te estás movilizando contra un gobierno totalitario, y esto yo lo aprendí directamente del ex Malesa, que fue quien me lo dijo, me dijo, uno tiene que ir al mismo paso de la sociedad civil. Y cuando uno va al mismo paso de la sociedad civil, uno tiene que entender cuándo se puede avanzar y cuándo uno se va a replegar. Y cuando se va a replegar, la gente tiene que saber que uno se está replegando de una manera estratégica porque va a lograr otro objetivo. Lo que no puede ser es que hayan repliegues no planificados y que no haya objetivos después del repliegue, como es lo que pasa en Venezuela. Fíjense, yo quisiera, ya estamos en el último segmento del programa, y me gustaría conocer cómo ustedes dentro de las organizaciones de las que son miembros están trabajando todo lo que es el seguimiento de esos proyectos. Porque, bueno, sin seguimiento a lo que están implementando, pues si se acaba, no sabemos si funcionó, si realmente es útil y cómo hacemos nuevos proyectos quizá a partir de eso que ya se había implementado anteriormente. Bueno, me gustaría responder porque en realidad nuestro equipo piensa y cree firmemente de que primero y principal para implementar un proyecto hay que hacer una evaluación in situ, hay que identificar las necesidades propias de la comunidad para no imponer ni inventar necesidades que no existen simple y llanamente para justificar los intereses de un donante, porque muchas veces es totalmente contraproducente. Y que los proyectos, aunque no sean sostenibles, porque Hope for Venezuelan Refugees no es un proyecto sostenible, es un proyecto, es una respuesta a una emergencia, a una crisis humanitaria, en este caso, la inseguridad alimentaria. Pero es un proyecto absolutamente cuantificable y el impacto se mide con números, es muy numérico. No es fácil, pero por el segundo reporte que sacamos del proyecto tiene una evaluación no solamente del impacto del proyecto, sino de los cambios migratorios, hecho semana por semana en cada uno de los 14 centros que apoyamos en la segunda etapa, porque era absolutamente necesario. Les cuento, llegan las organizaciones internacionales a ciertos ámbitos. Vamos a hablar de los criterios casi siempre a las organizaciones internacionales. Ellos apoyan a organizaciones orgánicas, llámese orgánicas registradas, grandes, que tienen empleados y tienen gran capacidad. Pero no apoyan a las pequeñas organizaciones inorgánicas que nacen en respuesta a una necesidad humanitaria y que generalmente es manejada por voluntarios. Al ver este criterio, comenzamos a cambiar a quién vamos a apoyar. Pero también en las reuniones con las organizaciones internacionales escuchábamos que ellos no podían apoyar a este proyecto o al otro proyecto porque no había data. No se sabía cuánto habían gastado de comida en una semana, no se sabía cuánto les habían donado, no se sabían cuántas personas habían realmente ayudado, no se podía medir el impacto. Entonces, decidimos que para dar una respuesta y ayudar a esos pequeños centros, nosotros íbamos a hacer ese estudio de impacto, tanto el impacto de donaciones
número de personas, de beneficiarios, y el impacto de la movilización de la migración semanal para ver cómo subía y cómo bajaba el flujo migratorio en cada una de las organizaciones y cómo eso se relacionaba con la donación y también algo muy importante, con el flujo de mujeres, hombres y niños. ¿Quiénes componen nuestra migración? Entonces, para mí es esencial medir, cuantificar y darle seguimiento de principio a final y generar reportes responsables, no solamente para los donantes, sino para las organizaciones y también para aquellas personas que hacen preguntas. Entonces, hay una respuesta tangible, verificable y aparte de eso, cuantificable. Para mí eso es esencial. Sí, pero también hay una cosa, que es que tenemos que cambiar nuestros criterios de movilización y de acción, pensarlo exactamente como tú lo estás diciendo, Cristal. Es que hay que pensarlo de abajo hacia arriba. Y lo que ¿qué es lo que está haciendo Marisabel y por qué ha tenido éxito? Porque ella ha trabajado, la comunidad ha dicho, nosotros lo que queremos es, los niños dijeron, por ejemplo, nosotros lo que queremos es un lugar donde poder jugar metra. Y ellos construyeron con los niños el lugar donde jugar metra. De pronto a mí se me ocurre, desde viniendo a tratar de ayudar a los barrios venezolanos, que en vez de un lugar de metras lo que debe haber es un lugar donde jueguen ajedrez para que aprendan mejor matemáticas. Pero si yo insisto en imponer mi criterio y no el de la comunidad, ni vas a lograr encauzar las energías creativas de la comunidad, ni vas a lograr que ellos se entusiasmen con el cambio. Entonces yo creo que ese cambio de mentalidad, que lo dijo muy bien Marisabel cuando dijo, es que nosotros en la clase media hemos tenido miedo a esta gente porque no los entendemos. Ese proceso de comprensión empieza a través de contar un cuento que a mí me parece que es el más exitoso, no en Venezuela, no en América Latina, sino en el mundo, que son las escuelas de fe y alegría. Miren, cuando yo estuve de secretaria general del Ministerio de Educación en Venezuela, yo mandé a hacer un estudio sobre la eficiencia de las escuelas primarias en el país, porque se iba a cambiar el pensum, porque teníamos que saber con cuáles eran los maestros con que contábamos para poder cambiar el pensum, no sé cuánto. Resulta que en la evaluación que se hizo, las escuelas de fe y alegría le costaban al país el 30% de lo que les costaban las escuelas públicas. Sin embargo, a la hora de graduarse, el 96% de los niños que iban a Fe y Alegría coronaban el bachillerato. En cambio, en las escuelas públicas, solo el 42%. Wow. Fíjate, Beatriz, ya estamos casi llegando al final. Vamos a darle la palabra a Marisabel Peña. Marisabel, ¿cuántos barrios se han ido beneficiando de la Fundación Espacio y de Caracas City 450? ¿Cuántas familias han cuantificado ustedes? Sí, todo eso está cuantificado y es muy bonito verlo en nuestras redes que tienen todo, Twitter, Facebook, Instagram, la página web, siempre es el mismo, es CCS City 450 y ahí están todos los números. Ahora, las 10 comunidades en las cuales estamos trabajando últimamente son Catuche, en La Pastora, La Charneca, en San Agustín, La Cruz, en Chacao, La Lucha en la avenida Rómulo Gallegos a nivel de Boleíta, Las Mallas que queda en La Rinconada, Los Erazos que queda en San Bernardino, La Vega que queda justamente en Montalbán, El Paraíso, El Calvario que queda hacia Latillo. Me falta alguna el Guire que está pegadita a Santa Fe. Sí. Y bueno, todos ellos pueden ir viendo cómo hemos ido entregando trabajos que hemos construido con cada uno de ellos. Por ejemplo, no les comenté en el caso del Guire, que queda en Santa Fe. Que hay un pequeño techo que se hizo con las tapas de los potes plásticos de pintura. Sí. Y eso, con un diseño de guayas, hizo que pudiéramos hacer un techo
en medio de 3 calles. Es como una tríada que sube hacia la montaña, y ahí hicimos un pequeño techo, y a la vez con esos mismos círculos un artista hizo una intervención tanto en los muros como en el piso, y entonces esto recibe la sombra que también hace círculos, y es muy bonito. Fíjese, el año pasado hubo un evento que ellos hacen en carnaval, y bueno, eran los de siempre, eran poquitos. Esta vez estuvo completamente repleto, y además llamó a las mujeres mayores que se disfrazaron de bayanas, y bueno, hicieron todo un ensayo de música y tal, y se incorporaron. Entonces hay una diferencia entre un antes y un después. Así es. Igualmente, estamos tratando de finalizar todo lo que tenemos en la mesa con estos 5 últimos que son el Calvario, las Mallas, la Lucha, los Erazos y la Vega, y cada uno tiene algo diferente. Hay uno que se trata de sembrar árboles, hay otro que es un seguimiento más bien de todo lo que fue el coronavirus por cine, una escuela que se ha hecho con los niños. Hay otros en los cuales hay unas piezas hechas con herreros que todavía se puede hacer en la lucha, y así hay otros que están educando a otra cantidad de niños para hacer modelos en 3D con estas máquinas nuevas que hay ahorita de hacer modelaje. Total que bueno, estamos en contacto con ellos vía telefónica, vía WhatsApp, lo que tengamos. De alguna manera hemos mantenido nuestro contacto con ellos. Y también, bueno, hemos puesto a disposición todas nuestras redes para apoyarlos a ellos, y también para mostrar que el barrio es personas, son personas, cada uno con un nombre y apellido, que aportan algo, que son maravillosas, que hay un lado muy bueno, a pesar de todas las cosas oscuras que también suceden allí. Pero bueno, eso es nuestro aporte hoy en día, especialmente después de todas las tensiones que han habido en barrios como José Félix Rivas, por ejemplo. Muchísimas gracias, Marisol. Ya estamos llegando al final, nos queda un minuto prácticamente de programa. Estamos hablando de Mujeres en Acción Solidaria por Venezuela con Beatriz Rangel, Cristal Montañez y Marisabel Peña. Todas mujeres que están trabajando en organizaciones para la reconstrucción del país. Y Cristal, ¿cuál es tu mensaje final, tu reflexión sobre una nueva narrativa? Tú como mujer, como madre y como venezolana. Yo comparto completamente la propuesta de Beatriz, lo que está haciendo Marisabel. Creo que tenemos que empoderar a la sociedad civil y realmente saber, conocer, educarnos y empaparnos de qué significa ser el poder originario y el poder soberano establecido en la Constitución. Porque los cambios se generan de abajo hacia arriba, desde nosotros los ciudadanos que somos los pobladores del país. Los políticos son una minoría y se deben a nuestra decisión. Pero me gustaría hacer una aclaratoria de algo para que no haya ninguna confusión en relación a un comentario que hiciste, ¿no? Uh-huh. Me gustaría aclarar que en la frontera no hay refugios. Uh-huh. Los albergues están en la ruta humanitaria que salen desde los patios hasta Bucaramanga, llegando a Bogotá. Uh-huh. Hay un problema muy grave, que Colombia no ha decretado una crisis humanitaria. Por lo tanto, la figura del refugiado y del refugio es simbólica. Y Colombia ha evitado, bajo todos los términos, tener refugios en la frontera para evitar lo que se llama el fenómeno del anclaje. ¿Qué significa eso? Significa que al tener refugios propiamente dichos apoyados por organizaciones internacionales, es muy fácil que los refugiados que llegan no se movilicen, no se capaciten, no busquen trabajo, no se incorporen a la sociedad y comiencen a tratar de atraer a todos sus familiares del país original, en este caso Venezuela. Entonces Colombia ha querido evitar eso en la frontera precisamente. Okay. Entonces quería aclarar esto para que quedara bien, no hubiese confusión. No hay refugios en la frontera. Necesitamos refugios en la frontera. Necesitamos instituciones propiamente establecidas, apoyadas por la cooperación internacional y el gobierno federal, el gobierno local, distrital y municipal, que pueda atender a esta población. Y necesitamos que se cumplan los preceptos tanto de ACNUR como del gobierno de Colombia en cuanto al estatus de lo que es un refugiado, porque no se está cumpliendo. Se hace un intento, pero no es suficiente.
hacer un intento no es lograrlo, escribirlo en un papel, creo que necesitamos acciones. Muchísimas gracias. Ya estamos al final del programa. Beatriz, una última reflexión. Ya estamos sin el tiempo. Yo lo que quiero también determinar esto con decir, la narrativa tiene que empezar también por rescatar el liderazgo femenino. Las mujeres a veces no se dan cuenta que ellas pueden liderar mejor en un momento histórico como el que estamos viviendo, porque no han sido, están condicionadas a no pensar así. Y yo creo que el mejor ejemplo de que sí es el momento del liderazgo femenino, tanto en los barrios como en las instituciones, como en la ayuda filantrópica, es el hecho de que los 5 países que han podido vencer el coronavirus están liderados por mujeres. Muy bien, muchísimas gracias a nuestras invitadas de la noche, Mujeres en Acción Solidaria por Venezuela. Tuvimos a Beatriz Rangel, venezolana, consultora en temas de financiamiento, está en Miami, Florida. María Isabel Peña, arquitecto, hace un trabajo maravilloso con Fundación Espacio, co-creadora del proyecto Caracas City 450. También tenemos a Cristal Montañez, quien está trabajando con HOP Venezuela para ayudar a los venezolanos que están en la frontera colombo-venezolana, asistirlos en esta crisis humanitaria y sobre todo crisis de alimentación que estamos viviendo con nuestros connacionales que emigran en esta frontera. Estuvimos hoy bajo la dirección de Elías Santana, la musicalización estuvo a cargo de Rafael Cedeño y también Carlos Sanoja. En la conducción, Leslie Pulido, certificado de locución 54194. Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como www.Radio Comunidad Venezuela y también nos puedes encontrar como benamerica.com y en Instagram nos encuentras como benamerica_comunica. Gracias a nuestras invitadas de la noche. Nosotros nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 12 del mediodía y esta noche recuerda que tenemos la retransmisión de este programa.